¿Alguna vez te has preguntado qué le pasó realmente a Jesús durante los años que la Biblia permanece en silencio absoluto? ¿Y si te dijera que casi 2 décadas de su vida fueron borradas de las Escrituras, y tal vez deliberadamente? ¿Por qué los evangelios no dicen nada entre 12 y 30 años? ¿Dónde estaba el Hijo de Dios en este período? ¿Qué vio, escuchó, aprendió o se enfrentó? El silencio de estas páginas no está vacío, grita. Y lo que grita no es solo la curiosidad histórica, es un grito espiritual por algo que fue oculto, suprimido, silenciado. Esta ausencia no es un error ni una oportunidad. Es como si una luz hubiera sido cubierta deliberadamente por velos a lo largo de los siglos. Un silencio incómodo cuelga entre estas líneas perdidas y hoy, seamos sinceros. Pero antes de continuar, respira hondo y abre tu corazón, porque quizás lo que estás a punto de escuchar desafiar todo lo que has aprendido sobre el Salvador, la fe e incluso sobre la verdad misma. Durante siglos, las multitudes se les enseñó a no preguntar, aceptar, creer solo lo que fue canonizado. Pero, ¿y si hay más? ¿Qué pasa si True Faith es precisamente el que busca con coraje, que mira lo que se dejó de lado, lo que fue enterrado bajo las decisiones de los hombres, no el espíritu? ¿No es eso exactamente lo que Jesús hizo? Enfrentar las tradiciones, iluminar la oscuridad, libre para la verdad. Entonces, ¿por qué tenemos miedo de seguir tus pasos cuando se trata de los años que nadie se atreve a explicar? Algunos documentos antiguos, rechazados por la ortodoxia, hablan de Jesús en 1900, tierras lejanas, entre sabios y maestros que buscaron la eternidad de otras maneras. Otros textos sugieren que ha sufrido intensos juicios espirituales en desiertos olvidados, lejos de los ojos de los religiosos. Algunos dicen que fue a Egipto, donde las viejas doctrinas del milenio todavía mantenían las llaves del cielo, o que estaba entre los esenios, una comunidad que vivía como si ya no perteneciera a este mundo. Estos informes serían solo leyendas, o parte de una verdad que te molesta. La verdad es que gran parte de lo que se consideró herejía puede ser el eco amortiguado de una revelación que nunca debería haber sido bloqueada. La verdadera fe no teme preguntas. La fe real busca la luz donde había oscuridad antes. Y tal vez es hora de reconocer que el silencio de los evangelios durante estos años no es solo una ausencia, sino una invitación. Un llamado a aquellos que tienen oídos espirituales para escuchar y los ojos del alma para ver. Y aunque muchos se establecen con la superficie, hay quienes sienten en el espíritu que algo no coincide, que hay más, que hay un agujero en el corazón de la narrativa sagrada. No por falta de fe, sino porque la fe es tan profunda que requiere buceo. Y esto es exactamente lo que propone este video: sumergirse en el silencio, caminar entre los huecos, abrir las puertas de la duda para que la luz de la revelación entre sin licencia. Quizás Jesús ha vivido cosas que nadie quiere decir. Quizás haya aprendido verdades que no encajan en las doctrinas modernas. O tal vez lo que se le ocultó es en realidad lo que más revela quién es. La pregunta no es solo ¿dónde estaba Jesús?, sino ¿por qué se nos negó esta parte de la historia? Estás a punto de comenzar un viaje espiritual y quizás íntimo, e incluso si el camino es estrecho, el Espíritu siempre guía que tiene el coraje de caminar por él. Prepararse, porque esta no es una historia sobre el pasado, es una revelación que puede transformar el presente de su fe. Si, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti se movió, si una parte de tu alma ha sido tocada, incómoda o incluso despertada, entonces tal vez este viaje sea más tuyo de lo que piensas. Y es por eso que ahora te hago una invitación sincera, casi como un atractivo espiritual. Comparte los comentarios lo que está ardiendo en tu corazón en este momento. ¿Qué duda espiritual llevas en silencio tanto tiempo? ¿Qué pregunta que nadie conoció o se atrevió te respondió? Este es un espacio donde la búsqueda es bienvenida,
donde el interrogatorio es un signo de vida, no de rebelión. Si es algo que creías en el día de hoy, ahora es temblar, asombrosa, deshacer. Escribe, hablar. Confiesa en los comentarios lo que la religión te ha enseñado, pero hoy comienzas a dudar. Aquí nadie te juzgará por ello. Quizás, al escribir, descubres que no estás solo, que hay otros que también llevan esta misma incomodidad, la misma sed, este mismo deseo de una verdad que no es manipulada, diluida o domesticada. Y si esta profunda reflexión tenía sentido para usted, si tocó su conciencia de alguna manera, le pregunto, deja tu gusto. Este no es solo un gesto técnico para el algoritmo, es una señal de que estás aquí en su totalidad. Es una forma de decir, escuché, sentí, quiero saber más. Y si aún no estás suscrito a este canal, ahora es el momento, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. Vamos, ingrese a los territorios donde pocos tienen el coraje de ir. Abrimos las escrituras olvidadas, toques heridas espirituales que la religión prefería esconder, y te quiero juntos en esta caminata. Activar la campana, no para recibir otro video, pero para no perder las revelaciones que pueden, tal vez, ser el punto de inflexión de su viaje de fe. Luego escribe, corto. Comparte este video con alguien que conoces, que necesitas escuchar verdades espirituales profundas, incluso si donan, porque la liberación de la verdad sí, pero antes sacude. Y tal vez eso es lo que más necesitamos ahora. Bienvenido. El silencio está siendo roto, pero después de todo, ¿por qué nadie habla de eso? ¿Por qué este silencio profundo es solo en los años en que Jesús se formaba como hombre y al mismo tiempo está preparado para su misión divina? No es extraño que los evangelios, tan detallados en algunos puntos, simplemente dejaran de hablar de él a los 12 años y solo lo vuelvan a mencionar cuando tiene 30 años. ¿Notas? Este no es un simple vacío narrativo, es un abismo espiritual. Es como si algo se hubiera dejado fuera a propósito. Piénselo. Estamos hablando del Mesías, el Hijo de Dios, la figura central de la fe cristiana, y 18 años enteros de la vida de él que no se registraron en las escrituras que tenemos en la mano hoy. ¿Cómo es posible aceptar esto naturalmente? ¿Qué vivió Jesús en ese momento? ¿A quién tenía? ¿Qué enseñanzas has recibido? ¿Qué puntos de vista tenías? ¿Qué revelaciones lo moldearon antes de comenzar su misión pública? La Biblia misma nos muestra poderosos pasajes sobre la infancia de Jesús. En Lucas 2, 46-47, leemos que a los 12 años ya estaba discutiendo con los médicos en el templo, sorprendiendo a todos con su sabiduría, y luego silencio. Un silencio que se extiende durante casi 2 décadas. Es en este punto que vive el misterio. Un misterio no solo teológico, sino también espiritual, histórico e incluso profético. Y lo más inquietante, este silencio nunca se ha explicado. Acabo de aceptar. Pero ¿no sería coherente con la grandeza de Cristo que cada etapa de su vida se conserva con celo y se revela en detalle? ¿O había algo en su trayectoria que no pudiera o no debería decirlo como realmente sucedió? Hay textos antiguos, ignorados durante siglos, lo que sugiere que Jesús habría viajado a tierras distantes. Algunos hablan de India, donde habría aprendido de los maestros espirituales sobre la sabiduría oculta. Otros mencionan el Egipto, un lugar profundamente simbólico para el pueblo hebreo, la cuna de los misterios y las antiguas revelaciones, donde tal vez se han sumido en los secretos de la tradición iniciativa. También hay informes sobre la convivencia de Jesús con los Comí, esenios, una secta judía conocida por su búsqueda de pureza espiritual y por esperar un Mesías. Vivían en el desierto, retirados de las ciudades y la religión oficial, hombres de ayuno, oración y visiones. Algunos dicen que Jesús puede haber pasado años entre ellos,
aprendiendo prácticas espirituales profundas que nunca se han registrado en los evangelios oficiales. ¿Es posible imaginar el impacto de esto? Un Jesús que aprendió de diferentes corrientes espirituales, que fue preparado no solo por el cielo, sino también por los hombres sabios y puros de esta tierra. Ahora deténgase y piense, ¿por qué este tipo de cuenta molesta tanto? ¿Por qué la posibilidad de que Jesús sea enseñado, entrenado, formado espiritualmente por otras culturas se considera ofensiva por tantos? La respuesta puede estar en la fragilidad de las instituciones religiosas, que prefieren a Cristo totalmente listo e inmutable desde el nacimiento, ya que esto refuerza el control de las doctrinas que ellos mismos crearon. Pero esta visión está de hecho alineada con lo que el Espíritu Santo quiere revelar hoy. La verdadera fe no se basa en el silencio impuesto, sino a la luz revelada. La Biblia nos invita a buscar, vencer, a preguntar. En Proverbios 25:2 está escrito: la gloria de Dios es cubrir las cosas, pero la gloria de los reyes es pelearlos. Esto significa que hay tesoros ocultos que solo serán descubiertos por aquellos que tienen el coraje de ir más allá de la superficie. Jesús mismo dijo en Juan 16:12: todavía tengo mucho que decirte, pero no puedes soportarlo ahora. ¿No es esto un llamado a la revelación continua? Un mensaje claro de que no todo fue entregado, pero que todo se puede revelar en el momento adecuado, al corazón correcto. Esta vez puede ser ahora, porque nunca hubo tanto hambre de verdad espiritual como en estos días. La gente tiene sed de algo que va más allá de las repeticiones litúrgicas. Quieren lo que es verdad, incluso si sacude lo que creían. Y tal vez por eso estás aquí. Tal vez Dios te trajo a este video para no darte todas las respuestas, sino para despertarte las preguntas correctas, los que hacen temblar el alma. Aquellos que sacan la fe del cajón y ponen el espíritu en movimiento. Y aquí está la gran pregunta. Si Jesús, el mismo Hijo de Dios, necesitaba desde un momento de silencio, preparación, soledad y aprendizaje antes de comenzar su misión, ¿por qué escondes esto? ¿Por qué transformar el silencio de la palabra en una pared insuperable? ¿No sería mucho más poderoso reconocer que incluso el Salvador vivió un tiempo de búsqueda, crecimiento, intimidad con lo invisible, antes de ser revelado al mundo? Estos años perdidos no son un error, son una clave que abre puertas profundas en el alma, lo que nos permite ver un Cristo más cercano, más humano y aún más divino. Un Cristo que entiende nuestras luchas espirituales porque las pasó, lo que comprende nuestro silencio, porque también vivía en el escondido, lo que revela su gloria no solo en los milagros que hizo, sino también en el momento en que no, en el momento en que solo se preparó para obedecer. Pero estas ideas se molestan, porque desafían lo que nos enseñaron, porque nos hacen repensar todo. Y está bien si en este momento tu mente está en conflicto. La fe no es anestesia, la fe es fuego. Y el fuego, antes de calentar, consume, dejar marcas, transformaciones. Entonces, si este mensaje te enfrentó, si alguna parte de lo que escuchaste aquí ha hecho algo dentro de ti estremecimiento, escriba en los comentarios. Dile lo que piensas. Comparte tu duda, tu reflexión, tu inquietud espiritual. Solo puedes comentar: esta parte de la historia siempre me ha molestado. O estoy empezando a ver a Jesús de otra manera. Di lo que sientes. Aquí tu voz tiene espacio. Y si quieres, escribe: quiero saber más sobre estos años ocultos. Estas frases pueden ser el comienzo de algo profundo. Y ahora, con sinceridad, te pregunto: si este mensaje te habló, suscríbete. No seguir un canal, sino caminar con nosotros en esta búsqueda de revelaciones que no se encuentran en los libros de teología, sino en los recovecos del Espíritu. Aquí, cada video es más que contenido, es una llamada. Y cada inscripción es un paso hacia lo que Dios todavía quiere revelarte.
que esta revelación te lleva a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. ¿Alguna vez has visto algo como? Comenta a continuación. Si este mensaje le habló, regístrese para recibir más revelaciones como esta. Lo que más intriga y al mismo tiempo inquieto, quien busca la verdad en las Escrituras, es este espacio en blanco, un intervalo, un silencio que resuena entre las palabras. Porque la Biblia, que es tan minuciosa en ciertos detalles, que describe genealogías enteras, diálogos íntimos con Dios, batallas espirituales e incluso pensamientos de los corazones de los profetas, de repente, silencio, silencio, antes de los años más decisivos de la vida del Hijo de Dios mismo. Y eso, por sí mismo, ya es una revelación. De 12 a 30 años, no tenemos una sola línea en los evangelios que nos dicen lo que Jesús hizo, dónde estaba, con quién vivió, lo que aprendió, lo que sintió. Nada, un vacío absoluto, como si, por un acuerdo invisible, los escritores inspirados habían cerrado los ojos y las manos antes de ese periodo. Y no estamos hablando de una fase irrelevante de la vida. Estamos hablando de la transición entre la infancia y la madurez, el momento en que se forma el carácter, cuando la identidad se consolida, en la que el espíritu comienza a comprender su llamado más claramente. ¿Fue este silencio de Dios o elección de hombres? ¿Es el Espíritu Santo el que ocultó estos detalles o fueron las instituciones religiosas las que decidieron lo que debía o no ser contados sobre el Mesías? Esta es una pregunta que debemos hacer honestamente, porque la ausencia de información también comunica algo. El silencio también enseña y en este caso grita para su atención. Lucas nos da la última pista concreta antes de este vacío espiritual. Jesús, a los 12 años, se encuentra en el templo, debatiendo con maestros de la ley, lleno de sabiduría y discernimiento. Él le dice a sus padres: ¿no sabías que deberías tratar con los asuntos de mi padre? Lucas 2:49. Y poco después, desaparece de la narrativa. El siguiente verso resume casi 2 décadas en una oración. Y Jesús creció en sabiduría, estatura y gracia ante Dios y los hombres. Lucas 2:52. Esto es todo. 18 años resumidos en una línea. Un periodo completo en que vivía el Verbo encarnado, y nadie se atrevió a registrarse. Ahora, seamos honestos. ¿Realmente crees que no ha pasado nada en esos años? ¿Crees que el que sería llamado Maestro, Mesías, Salvador, ha pasado casi 2 décadas en inercia, solo trabajando como carpintero y esperando que pase el tiempo? ¿No suena extraño? ¿No se ve demasiado simplista? Jesús era totalmente Dios, sí, pero también era totalmente hombre, y como hombre pasó por el tiempo, el proceso, el aprendizaje. Incluso el libro de Hebreos en sí nos dice algo sorprendente. Aunque es un hijo, ha aprendido la obediencia por las cosas que sufrió. Hebreos 5:8. ¿No es eso poderoso? El hijo aprendió, se sometió, él creció. Entonces, ¿cómo aceptar pasivamente que la Biblia no registra nada de este proceso? ¿No nos impuso el silencio como una especie de doctrina no verbalizada? Un silencio doctrinal que intenta preservar una imagen inmaculada de Cristo, pero que, paradójicamente, lo elimina de nuestra realidad humana. ¿Qué pasa si parte de este silencio es en realidad un escondite para las verdades que se molestan? Verdades espirituales que desafían la estructura de las religiones institucionalizadas. ¿Qué pasaría si en este periodo vivió Jesús experiencias que no encajan en los moldes tradicionales de la teología? Reuniones con culturas extranjeras, conversaciones con sabios de otras personas, reflexiones profundas sobre la condición humana, temas que, siglos después, aún se considerarían demasiado peligrosos para ser incluidos en los textos sagrados, y luego simplemente se silenciaron. Pero el silencio de los hombres no es lo mismo que el silencio de Dios, y el Espíritu habla donde el papel tiene silencio.
Él sopla donde se borraron las palabras. Y tal vez es por eso que tantos lectores, académicos y motores de búsqueda atentos sienten este vacío, esta ausencia palpitante. Miran la Biblia y dicen, falta algo aquí. Y realmente falta. Falta el registro de los años que dan forma al Cristo humano. Falta la historia del viaje silencioso del Salvador. Y si sientes que si esta brecha también te molesta, si ya te has preguntado por qué la palabra de Dios parece ocultar una pieza tan esencial de la vida de Jesús, así que sé que no estás solo. Muchos, en silencio, ya llevan esta duda en tu corazón. Y hoy, tal vez, están encontrando palabras para expresarlo, porque la verdad es que el silencio bíblico sobre los años perdidos de Jesús no debería llevarnos al conformismo. De lo contrario, debería llevarnos a la búsqueda, a la investigación espiritual, a un discernimiento profundo, porque como dijo el propio Maestro en Juan 8:32, sabrás la verdad, y la verdad te hará libre. Y la verdad no es solo lo que se ha dicho, también es lo que quedó fuera, en lo que estaba entre las líneas, en lo que solo el Espíritu Santo puede revelar al corazón despierto. ¿No es curioso que las instituciones religiosas hayan construido siglos de doctrina, además de lo que se escribe, pero evite hablar de lo que no? Este silencio no solo omite, él controla, porque donde hay brecha, hay poder. Y quien controla la brecha, controla la narrativa. Pero la verdadera fe no acepta este tipo de control. Ella se revela, en un buen sentido, contra el conformismo teológico. Ella no tiene miedo de pedir, sentir, buscar, dudarlo incluso, porque él sabe que Dios no está ofendido por la búsqueda sincera. Dios no teme preguntas honestas. Dios no silencia ante el alma que llora por más. Y tal vez por eso, incluso después de tanto tiempo, este tema sigue vivo, porque el Espíritu todavía está hablando. Todavía está llevando corazones hambrientos a esta pregunta central. ¿Por qué la vida del Hijo de Dios se silenció durante casi 20 años? Quizás la respuesta no está en los libros, sino en el Espíritu. Quizás no viene en palabras, sino por revelaciones, por visiones, desde experiencias internas que se rompen con la estructura religiosa y nos llevan directamente al corazón del Padre. Si está escuchando esto ahora y siente que algo dentro se está moviendo, no ignore. Este puede ser el comienzo de una nueva caminata espiritual. Y te animo, sigue buscando, sigue preguntando. No acepte el silencio como respuesta, porque Dios todavía habla y habla en voz alta, incluso o especialmente en el intervalo de palabras. Y es precisamente de este inquietante silencio que surgen las teorías. No es una mera especulación vacía, sino como un sincero y a menudo, guiado espiritualmente, intenta completar el discernimiento de lo que la historia oficial ha decidido dejar en blanco. El misterio de los años perdidos de Jesús no es solo un vacío teológico, es una provocación divina, como si Dios susurrara: mira, pregunta, busca, porque no todo se ha dicho, pero todo se puede revelar. Y en este susurro, muchos han escuchado y se atreven a cuestionar. Una de las teorías más antiguas y fascinantes es que Jesús viajó al este, especialmente a India y Nepal. Hay registros históricos, aunque controvertidos, que mencionan la figura de un maestro llamado Isa, un nombre sorprendentemente similar a Jesús en algunos idiomas orientales, que habrían enseñado y aprendido entre los monjes budistas. Según los antiguos manuscritos encontrados en un monasterio Ladakh, Jesús habría estado allí entre 13 y 29 años. Hubiera estudiado los textos sagrados, practicado meditación y debatido con maestros sobre la naturaleza de Dios, el alma, la compasión y la vida eterna. Estos informes, aunque rechazados por las instituciones religiosas occidentales, permanecen vivos en la memoria de ciertas tradiciones orientales, como una verdad oculta que nunca se ha borrado por completo.
Otros estudiosos sugieren que Jesús pasó parte de ese tiempo en el Pes Egipto, no solo por el escape de la familia sagrada en la infancia, sino por un retorno estratégico y espiritual en los años siguientes. Egipto, en este momento, seguía siendo un profundo centro de conocimiento esotérico, heredero de la antigua sabiduría de civilizaciones como Hermes Trismegist. Allí, en Alejandría o entre los restos de las escuelas de misterios, Jesús podría haber tenido acceso al conocimiento oculto sobre el universo, el espíritu, los ángeles y la estructura invisible de la creación, conocimiento que luego aparecería simbólica y enigmática en sus enseñanzas. Esto también explicaría por qué Jesús habló con tanta autoridad sobre el reino de los cielos, sobre las dimensiones espirituales, sobre el poder de la fe y la palabra, como alguien que no solo crea, sino que vio y sabía. También hay quienes señalan esenios, una comunidad separada de los judíos tradicionales que vivían en Qumran, en el desierto de Judea, y era conocida por su estilo de vida radicalmente puro. Los esenes esperaban un Mesías, practicaban ayunos prolongados, estudiaron las escrituras intensamente, escribieron nuevos textos proféticos y tenían revelaciones místicas sobre los cielos, los ángeles y el tiempo del fin. Muchos creen que Juan el Bautista, primo de Jesús, era parte de esta comunidad. Es extraño pensar que Jesús mismo habría vivido entre ellos también. Aprendió sus rituales, sus canciones, sus vistas apocalípticas. Hay paralelos claros entre la espiritualidad de los esenios y las enseñanzas de Cristo, como el desprecio por las riquezas, el amor del prójimo, la purificación del cuerpo y el alma, y el anuncio de un reino venidero que no es de este mundo. Es como si los años ocultos de Jesús hubieran sido aprobados entre los humildes, invisibles, lo separado, preparándose lejos de la atención a la misión que cambiaría la historia de la humanidad. Otra línea de pensamiento, menos explorada pero igualmente poderosa, sugiere que Jesús puede haberse aventurado en tierras aún más distantes, incluso Grecia, o regiones donde florecían las escuelas filosóficas. Esto puede parecer extraño a primera vista, pero no es totalmente improbable. Después de todo, en el Nuevo Testamento, vemos a Pablo dialoguing con filósofos griegos en Atenas. ¿Por qué Jesús tampoco podría conocer estas ideas, no seguirlas, sino confrontarlas con la verdad espiritual? Es posible que el Mesías posible haya cruzado las fronteras en busca de las preguntas más profundas del alma humana, luego presente las respuestas divinas tan simplemente que incluso los pescadores podrían entenderlas. Y hay quienes afirman que Jesús no dejó físicamente a Israel, sino que vivió en prisión, no como un monje aislado, sino como un discípulo del Espíritu. Esta teoría sostiene que habría vivido en oración, ayuno, contacto directo con Dios, que no fue instruido por hombres, sino por revelaciones celestiales. Hubiera tenido visiones, diálogos con ángeles, experiencias místicas indescriptibles. Habría sido preparado en el invisible, y cuando apareció en público a los 30 años, ya estaba llevando dentro de él no solo un mensaje, sino una unción imposible de explicar basada en la formación humana. Esta teoría está especialmente satisfecha con aquellos que ven a Cristo como absolutamente divino, que no necesitaría maestros, pero que vivieron en silencio para alinearse con el tiempo profético. Cualquiera sea el camino elegido, una cosa es segura. Todas estas teorías apuntan a algo más grande. Nos desafían a mirar más allá de la superficie, comprender que los años perdidos de Jesús pueden no ser tan perdidos, solo se mantuvieron oculto, reservado para aquellos que tienen el coraje de buscar con un corazón roto. Quizás, por esta misma razón, estas hipótesis molestan tanto a los sistemas religiosos de fundición, porque sacan a Jesús de la caja, muestran a un Salvador que no fue moldeado por los templos,
pero trasciende las paredes de la religión. Un Cristo que caminó, que interpretó a otras culturas, que tal vez aprendió no solo de Dios, sino también de los hombres, sobre sus dolores, sobre sus creencias y esperanzas. Y si es cierto que Jesús conocía los caminos de la India, los misterios de Egipto, los secretos de los esenios, para que su mensaje sea aún más poderoso, porque no vino de un interior de una burbuja, ella vino del mundo, del alma humana y al mismo tiempo del trono celestial. Lo cambia todo. Esto transforma no solo nuestra imagen de Jesús, sino nuestra imagen de fe. Y quizás la más importante de estas teorías no es confirmar exactamente dónde estaba, sino reconocer que Él era quien vivió, que sentiste, que buscó, que creció. Eso fue más allá, y eso por sí mismo es un espejo para nosotros, porque nos muestra que también podemos crecer, también podemos buscar, también podemos salir del silencio y entrar en lo invisible, que no necesitamos temer las preguntas espirituales, los misterios ocultos, menos formas, que hay fe, sí, al investigar, que hay espiritualidad, sí, desconfiar de la religión hecha de fórmulas y buscar una fe que respire, moverse, que abarque el misterio. Si todo esto se resone, entro dentro de ti. Si escuchas estas posibilidades, tu mente ha abierto y tu alma iluminada. Compártala en los comentarios, di lo que piensas. Escriba, por ejemplo, la teoría india tiene mucho sentido para mí. O, siempre pensé que Jesús tenía una preparación oculta. O si lo prefiere, comente con sinceridad. Esto sacude lo que creía, pero siento que es verdad. Tus palabras aquí no son solo comentarios, son semillas de una búsqueda mayor. Que esta revelación te lleva a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. ¿Alguna vez has visto algo como? Comenta a continuación. Si este mensaje le habló, regístrese para recibir más revelaciones como esta. Y es precisamente en este punto, cuando observamos los huecos en la narrativa oficial, que ingresamos a una de las áreas más controvertidas y espiritualmente explosivas de toda la historia cristiana: textos apócrifos. Documentos antiguos, olvidados, suprimidos o rechazados deliberadamente por los consejos y las autoridades religiosas que podían arrojar luz sobre los años perdidos de Jesús, su infancia, juventud e incluso aspectos de su misión que nunca se leían en los púlpitos tradicionales. Textos que no solo sugieren respuestas, sino que desafían la estructura rígida de lo que muchos han aprendido como verdad absoluta. La palabra apócrifa proviene del griego apócrifos, que significa oculto, oculto. Y esta definición ya lleva una inquietud espiritual. ¿Por qué han escondido estas palabras? ¿Quién decidió qué estaba inspirado y qué no? Y lo más importante, ¿con qué autoridad? Uno de los textos más intrigantes sobre los jóvenes de Jesús es el Evangelio llamado de la infancia de Tomás, un documento que presenta a un niño con poderes sobrenaturales: realizar milagros, resucitar muertos, dar forma a las aves de barro y darles vida. Un Jesús aún inmaduro en sus actitudes, pero ya consciente de su naturaleza divina. Por supuesto, este texto fue ampliamente rechazado por los consejos de la antigua Iglesia, especialmente al retratar a un Jesús que escapa por completo la imagen idealizada construida más tarde. El ya sereno Jesús, totalmente listo, sin proceso, sin fracaso, sin impulsos humanos. Pero al mirar con los ojos espirituales, lo que vemos allí hay una posibilidad. Un Mesías en formación, aún aprendiendo a usar su autoridad, que aún descubre el equilibrio entre lo humano y lo divino. Otro texto impresionante y profundamente espiritual es el Evangelio de Tomás, que no debe confundirse con el anterior. Esto no narra la vida de Jesús, pero registra docenas de enseñanzas directamente atribuidas a él.
muchas de las cuales no aparecen en los evangelios canónicos. Algunas de estas enseñanzas son tan profundas que parecen haber venido directamente de una dimensión espiritual superior. En uno de los pasajes más conocidos, Jesús dice: «El reino está dentro de ti y también fuera de ti. Cuando sepas, entonces serás conocido y sabes que eres los hijos del Padre viviente». ¿No es eso poderoso? ¿No enciende algo en el corazón de aquellos que buscan una fe real, viva e interna, basada en la revelación directa y no solo las reglas externas? Y eso es exactamente lo que hace que este texto sea peligroso para aquellos que desean mantener el control de la fe en las manos de unos pocos. También tenemos los Evangelios de María Magdalena, donde no parece una simple seguidor, sino como alguien que entendió profundamente la enseñanza espiritual de Jesús. Según estos escritos, Magdalena habría recibido revelaciones directamente del Cristo resucitado y por lo tanto fue rechazado por otros discípulos, especialmente Pedro, que representa la figura institucional de la Iglesia. En este texto, Jesús le dice: «Bienaventurado tú que no te molestó cuando me ves, porque donde está el corazón del hombre, está su tesoro». Un mensaje que apunta al espíritu, tierra adentro, al corazón, al reino invisible. Y no podemos ignorar los manuscritos de Nag Hammadi, descubierto por casualidad en 1945 en Egipto, que contiene docenas de textos espirituales antiguos, muchos de ellos atribuidos a seguidores de Jesús o escuelas cristianas primitivas que luego fueron etiquetadas como gnósticas. Pero, ¿qué es el gnosticismo de todos modos? Al contrario de lo que muchos dicen, él no era simplemente herejía, sino un camino de profundo conocimiento espiritual que buscaba la liberación del alma a través de la verdad oculta. Estos textos hablan de un Jesús que vino no solo para redimir los pecados, sino también para abrir los ojos del alma, para despertar al espíritu dormido dentro del hombre. Un Jesús que enseña sobre reinos celestiales, jerarquías espirituales, batallas invisibles y el poder del conocimiento divino, la verdadera gnosis. Por supuesto, no todos estos textos deben leerse como verdades absolutas, y ni siquiera esta es la propuesta. Pero ignorarlos por completo es como caminar por un templo y decidir por dogma no abrir ciertas puertas. Es como negar que Dios podría haber hablado más de lo que se nos permitió escuchar. ¿Fue todo lo que el Espíritu Santo reveló fue grabado en los 66 libros canonizados? ¿La verdad realmente se reduce a lo que los hombres han definido como suficientes? En Juan 21:25 leemos: «Pero todavía hay muchas otras cosas que Jesús hizo. Si todos fueron escritos, tengo cuidado de que todo el mundo no pueda contener los libros escritos». Este verso es una clave espiritual, una contraseña dejada por el Espíritu mismo para decirnos: hay más. Hay más por revelar, hay más por buscar, hay más por descubrir, no en los libros ocultos por la curiosidad, sino en textos que vibran con la verdad espiritual, con el susurro de lo invisible. Y aquí está el punto más delicado. ¿Por qué tanto miedo a la verdad? ¿Por qué tantas instituciones religiosas tratan estos textos con temor, como si su lectura simple fuera un riesgo para la fe? Temen la pérdida de control. ¿O sabes que una vez despierto, los sistemas ya no pueden ser manipulados por los sistemas? Notas. No se trata solo de textos antiguos. Se trata de tu derecho espiritual a buscar, preguntar, para leer, discernir. El mismo espíritu que inspiró las Escrituras es lo que habita en ti, y Él puede y quiere revelar mucho más de lo que fue autorizado por consejos y dogmas. Esto no significa rechazar la Biblia. De lo contrario, significa comprender que la Biblia está viva, es espiritual, es un puente y no una prisión, y que hay secretos divinos que continúan siendo susurrados al corazón de aquellos que están dispuestos a escuchar.
Los textos apócrifos son como ventanas abiertas para un paisaje que muchos se han atrevido a contemplar. Algunos pueden contener exageraciones, otros pueden haber sido manipulados a lo largo de los siglos, pero aún así hay ecos, destellos, pistas de la voz de Cristo que ha sido olvidada, que habló de un reino que no es de este mundo y tal vez revelaron secretos que solo ahora estamos listos para entender. Y ahora hemos alcanzado la pregunta más incómoda de todos, la más difícil de hacer, pero también la más urgente. ¿Por qué la Iglesia ocultó estas verdades? ¿Por qué tanta información sobre los años perdidos de Jesús, textos apócrifos, posibles viajes espirituales, enseñanzas ocultas y revelaciones más profundas han sido ignoradas, rechazadas o simplemente barridas del altar de la tradición? La respuesta no es solo en la teología, está en el poder, en control y sí, con miedo. Porque cada vez que una revelación rompe con la estructura establecida, amenaza no solo las doctrinas, sino también los imperios construidos en nombre de la fe. Debe entenderse que desde los primeros siglos de la era cristiana, lo que estaba en juego no fue solo la preservación de la palabra, sino también la construcción de una poderosa institución religiosa, influyente y a menudo políticamente alineada con los reyes e imperios de la tierra. Lo que comenzó con un movimiento espiritual dirigido por Jesús, que caminó entre los pobres líderes religiosos confrontados y anunció un reino que no era de este mundo, se estaba institucionalizando gradualmente. Y con la institucionalización llegó el filtro, el control de la narrativa, la definición de lo que se consideraría ortodoxo y lo que se perseguiría como herejía. Durante el Consejo de Nindia, en el año 325 DC, por ejemplo, entre docenas de evangelios cristianos y escritos, solo se eligieron 4 evangelios para componer lo que hoy llamamos canónicos. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que más sirvieron la visión centralizada de un Cristo divino e inmaculado y perfectamente alineados con la estructura que la Iglesia naciente necesitaba construir para mantener su unidad. Los otros textos, aquellos que hablaron de un Jesús más humano, que sugirieron enseñanzas espirituales esotéricas o que dieron voz a personajes como Mary Magdalene y Tomé, fueron clasificados como apócrifos, ocultos y, en muchos casos, destruidos. Es difícil aceptar esto, pero la historia de la fe cristiana es también una historia de elecciones humanas. Y no todos se inspiraron en el Espíritu. Algunos se inspiraron por el miedo a perder el control, otros por intereses políticos y muchos por la pura ignorancia espiritual. Documentos como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Philip, el Evangelio de María, los manuscritos del Mar Muerto y muchos otros fueron silenciados no porque eran falsos, sino porque eran peligrosos para aquellos que querían mantener a las personas dependientes de la institución, no del Espíritu. Imagínese solo si estos textos hubieran sido aceptados. El cristianismo podría haber seguido un camino completamente diferente, más místico, más libre, más centrado en la relación personal con Dios y menos vinculada a estructuras rígidas, liturgias obligatorias, jerarquías intocables. Textos como estos hablaron de reinos espirituales, de reencarnación espiritual, de coencience, de un acceso directo a lo divino sin la necesidad de mediadores humanos, y un Cristo que habita en cada uno de nosotros, no solo en las catedrales de piedra. Esto, para muchos líderes religiosos, era insoportable, porque un pueblo despertado espiritualmente es un pueblo que no se dobla fácilmente. Un pueblo que lee, busca, que discernir, quien cuestiona, que reza solo en la habitación y encuentra al Padre en secreto, como Jesús mismo enseñó, no es fácil de manipular. Y eso es precisamente por qué estas verdades estaban ocultas. No porque fueran mentiras, sino porque Sutren dieron libertad.
y la libertad espiritual siempre ha sido una amenaza para la religión institucionalizada. Jesús mismo lo vivió. Fue rechazado por los fariseos, los médicos de la ley, no por falta de santidad, sino porque su santidad no se ajustaba al sistema. Debido a que se curó el sábado, habló con los pecadores, tocó a los demonios inmundos y expulsados con autoridad y enseñó con poder, pero fuera de las sinagogas. El Hijo de Dios llegó a libre y la religión quería silenciar. E incluso hoy el patrón se repite. Las grandes instituciones religiosas tienen miedo de lo que está fuera de control. Prefieren repetir doctrinas fijas para alentar una verdadera búsqueda. Crean paredes alrededor de la fe, cuando Jesús siempre señaló al abierto. Enseñan que el espíritu está unido a los rituales, a días específicos, a figuras humanas, cuando la Biblia nos dice que el viento sopla donde quiere, Juan 3:8, y que el Espíritu del Señor está sobre nosotros para liberar a los cautivos, Lucas 4:18. Por supuesto, no todos los líderes religiosos actúan por el mal. Muchos son sinceros, pero están atrapados dentro de un sistema que ya existía mucho antes que ellos y que continúa repitiéndose como un ciclo que se alimenta del miedo y sostenido por la ignorancia. Y este ciclo solo se rompe cuando alguien se atreve a mirar. Atrévete a mirar por la tradición. Atrévete a abrir un manuscrito olvidado. Se atreve a preguntar, ¿qué pasa si hay más? Se atreve a ser como los Bereans en Hechos 17, que examinaron las Escrituras diariamente para ver si las cosas eran realmente así. Y aquí hay un punto aún más sensible. La Iglesia, entendida como institución, a menudo no niega directamente estos textos. Ella simplemente no habla de ellos. Son ignorados en los seminarios, olvidado en los púlpitos, eliminado de los planes de estudio teológicos, como si nunca hubieran existido. Y al hacerlo, ella da forma a lo que piensa la gente, y más que eso, da forma a lo que la gente deja de pensar. Porque cuando se escucha una única parte de la historia, la otra desaparece, y el silencio nuevamente ocupa el espacio de la revelación. Pero gracias a Dios, hay un despertar de generación, una generación que no está satisfecha con las respuestas listas, quien no tiene miedo de abrir el cofre del pasado para leer los pergaminos rechazados, para escuchar lo que el Espíritu dice ahora. Una generación que entiende que Jesús no llegó a encontrar una religión, sino para volver a conectarse con el Padre. Quien entiende que la fe no es un sistema doctrinal cerrado, sino un camino de vida en constante revelación. Un camino donde el Espíritu continúa hablando, enseñando, liderando, mucho más allá de los muros de la iglesia y las palabras escritas en los libros elegidos por los hombres. Y tal vez eres parte de esta generación. Tal vez estás aquí, escuchando esto, porque en el fondo tu espíritu algo siempre te decía que había más. Algo que no pudo explicarse en las clases de la escuela dominical. Algo que el pastor, el sacerdote, nunca ha dicho por el maestro de teología. Pero eso grita en silencio cada vez que lees la Biblia con más sed. Y si ese es el caso, entonces no te detengas. Continuar, buscar, preguntar, leer, pregunta y reza, porque quien busca, encuentra, y quien toca, la puerta se abre. Si todo esto tiene sentido para usted, si este mensaje lo despertó adentro, escriba en los comentarios. Diga, siempre sospeché que había algo escondido, o quiero entender lo que la iglesia no dijo. Si tiene experiencias con textos prohibidos o si algo se ha revelado a su corazón mientras escucha este contenido, escriba. Tus palabras aquí pueden liberar a otros. Tienen poder. Y si solo quieres dar una señal, comenta. Estoy despertando. Que esta revelación te lleva a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. ¿Alguna vez has visto algo como? Comenta a continuación.
Si este mensaje le habló, regístrese para recibir más revelaciones como esta. Si todo lo que hemos visto hasta ahora, los años perdidos, los textos apócrifos, los misterios silenciados y las teorías olvidadas, realmente se hacen eco en el alma como una verdad espiritual, entonces surge una pregunta inevitable, que nos obliga a mirar a Jesús con nuevos ojos. ¿Qué revela todo esto sobre quién era real? Religión institucionalizada. Hay una más profunda, más humana y más hino de Cristo de lo que nunca nos permitieron ver. Y tal vez esta es una de las mayores revelaciones que el Espíritu quiere despertar en esta generación, que Jesús no fue solo un símbolo de la salvación futura, sino una encarnada, viva, presente, intensa, alguien que caminó por este mundo con un mayor propósito que las palabras limitadas pueden expresar. La imagen tradicional de un Jesús pasivo, siempre tranquilo, inmóvil ante el dolor humano, puede ser reconfortante para algunos, pero no está completa. Ella es un recorte que omite al Cristo, que fue indignado por los hipócritas, que convirtieron las mesas, que lloraron en público, que se hijó a rezar, que sudó sangre. Un Cristo que vivió, y profundamente. Los años ocultos, en lugar de debilitar su deidad, revelan a un Mesías que ha pasado por un proceso, que se preparó en lo invisible, que fue formado no solo por revelaciones celestiales, sino también por dolor, búsquedas, silencios y encuentros terrenales. No, era alguien que ha crecido en sabiduría y gracia ante Dios y hombres. Lucas 2:52. Esto significa que Jesús evolucionó dentro de su misión, y eso lo cambia todo. Piense con sinceridad, ¿qué es lo más poderoso? ¿Un Dios que aparece del cielo ya perfecto e intocable? ¿O un Dios que encarna, se sumerge en la condición humana, enfrenta la angustia del tiempo, la espera, la limitación y aún supera al mundo? El segundo, ciertamente, porque este es el Cristo que nos enseña con el ejemplo. Lo que nos muestra que incluso el Hijo del Altísimo ha sufrido procesos espirituales, desiertos internos, en noches de respuesta, quien rezó con lágrimas, lo cual fue tentado, quien aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Hebreos 5:8. Este es el Jesús que realmente nos entiende. Eso puede mirar a nuestros ojos y decir, sé lo que es ser tú. Y si Jesús pasó por todo esto antes de ser revelado al mundo, ¿qué dice eso sobre el tipo de preparación que vivió detrás de escena de la historia? Esa preparación que no fue escrita, pero se vivió en silencio, en oración, en profundas experiencias espirituales, en reuniones con personas, con lugares, con realidades que la narrativa oficial no se atrevió a registrarse. Quizás Jesús aprendió de los maestros del alma, quizás fue realizado por visiones, tal vez fue visitado por ángeles que lo fortalecieron cuando todavía era un hombre joven. Esto no disminuye tu deidad, esto solo lo humaniza sin blasfemias, lo hace accesible, real, presente. Esto revela un Mesías que no ha llegado a ser admirado desde lejos, sino a ser conocido íntimamente. Un Mesías que no solo pertenece a los altares dorados de las catedrales, sino también a las calles, las montañas, las casas simples y el corazón roto de aquellos que lo buscan. Un Salvador que no se esconde detrás de las fórmulas teológicas, pero se revela en el espíritu, el silencio del alma, la simplicidad del pan dividido. Un Jesús que desafía nuestras creencias religiosas a llevarnos de regreso al Padre. Además, todo esto revela que la misión de Jesús siempre ha sido mayor de lo que nos hemos dicho. No solo vino a morir por nosotros, ya que a menudo nos han resumido. Vino a vivir como nosotros, para mostrarnos cómo es posible estar en este mundo y no pertenecer a él. ¿Cómo es posible ser ligero en medio de la oscuridad? ¿Cómo es posible ser justo en un sistema corrupto? ¿Cómo es posible amar, incluso ser rechazado? Enseñar, incluso en silencio. Perdonar, incluso siendo traicionado. Esto es más que teología.
Esta es la revelación viva. Por lo tanto, cuando descubrimos estas capas más profundas de su vida, especialmente aquellas que han estado ocultas, no estamos simplemente discutiendo la historia o los documentos antiguos. Estamos rescatando la plenitud de quién era Jesús. Y cuanto más entendemos a este Jesús completo, que vivió, buscó, aprendió, lloró, escondió y luego resurgió en gloria, más cerca nos acercamos a la verdad espiritual que llegó a revelar. Y esta verdad no puede estar contenida en doctrinas fijas o limitada a dogmas inflexibles, porque ella está viva, porque ella pule, porque ella sigue revelándose a aquellos que no tienen miedo de preguntar quién era Jesús, no lo que nos enseñaron, sino si quién es cuando lo buscamos con un corazón abierto, fuera de las estructuras, más allá de las tradiciones. Puede que estés sintiendo esto ahora, una nueva imagen de Cristo formando dentro de ti. No es un nuevo evangelio, sino una nueva visión, una vista más amplia, más profunda, más humana y más divina. Un Cristo que camina a tu lado, no por encima de ti. Un Cristo que te entiende. Eso te inspira, eso te invita a caminar el mismo camino de transformación. Intimidad con Dios, revelación viva, auténtica vida espiritual. Si esto tiene sentido para usted, si está moviendo algo adentro, comparta los comentarios. Decir con tus palabras lo que esta revelación sobre Jesús despierta en tu corazón. Puedes escribir, por ejemplo, veo a Jesús de una manera que nunca había visto antes, o me hizo sentir más cerca de Él. Si prefieres, escribe, este Jesús me encuentra donde estoy. Tus palabras pueden hacer eco en el alma de otros que también están en esta forma de despertar espiritual. Que esta revelación te lleva a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. ¿Alguna vez has visto algo como? Comenta a continuación. Si este mensaje le habló, regístrese para recibir más revelaciones como esta. Y ahora, después de todo, eso ha sido expuesto después de cruzar el silencio de los evangelios, los años desbloqueados, los manuscritos rechazados, las teorías amortiguadas, las verdades ocultas y las preguntas que evitan. Solo queda una cosa: decidir. Después de que el espíritu se despierta, no hay forma de regresar al mismo lugar espiritual. La verdad, cuando juega, marca. Cuando entra, se transforma. Y lo que haces con él ahora es lo que define el curso de tu viaje a partir de ahora. Este no es solo el final de un video, es un momento sagrado. Es como estar frente a una puerta que se ha mantenido cerrada durante siglos y ahora comienza a entrar. Una puerta que no solo da acceso al conocimiento oculto, sino a un nuevo nivel de intimidad con Dios, de revelación viva, de espiritualidad sin filtros. Una puerta que te invita a dejar atrás una fe heredada, superficial y repetitiva, y entrar en una fe consciente y despierta, conectada con el Espíritu Santo. Incluso puede tratar de silenciar esta inquietud. Incluso puede tratar de convencerse de que es más seguro permanecer en la zona de confort doctrinal. Pero una vez que viste a Jesús desde otro ángulo, una vez que entendiste que hay más de lo que lo han hecho, ya que sintiste la brisa del Espíritu a través de las páginas borradas de la historia, ya no eres lo mismo. Y ese es el comienzo de algo más grande, y aquí está la llamada. No vuelvas a la superficie. No acepte una fe diluida. No acepte respuestas listas de hombres que tengan miedo de las preguntas que tiene. No acepte una visión limitada de Jesús, como si fuera un personaje de libro y no el Cristo vivo que se revela ahora, aquí, ahora mismo. Esta decisión que está ante usted no es religiosa, es espiritual y profundamente personal. O sigues repitiendo lo que te has enseñado, o comienzas a vivir lo que el Espíritu te está mostrando. Quizás lo que sientes ahora no es solo curiosidad, tal vez es la llamada, el susurro divino que siempre te acompañaba, incluso cuando no entendiste.
Tal vez Dios te trajo a este video porque sabía que era hora. Es hora de despertarse, hora de ver. Es hora de salir de la estructura y caminar con ella en espíritu y en verdad. Es hora de vivir un latido vibrante que toca la eternidad. Y sí, asusta, porque es nuevo, porque es intenso, porque se rompe con lo que es común, pero también es real y liberador. No tengas miedo de ser un motor de búsqueda. Jesús mismo dijo, te pregunto y te darás, busca y encontrarás, y te abrirás, y te abrirás. Mateo 7:7. No solo estaba hablando de bendiciones visibles, sino revelaciones espirituales, de verdades que solo aquellos que se atreven a buscar encontrarán. Este es el momento, este es el momento. No ignore lo que dice su espíritu ahora, porque quien escuche la voz del espíritu y responde, nunca camine solo. Si todo esto has escuchado hasta ahora te ha movido, compartir. Use comentarios como altar. Di lo que estás sintiendo. Escribir sinceramente. Siento que me llaman a algo más grande. O, hoy decido buscar la verdad con el Espíritu Santo. También puedes escribir, este video fue una cuenca para mí. Cada comentario así ayuda a crear una comunidad de personas despiertas que no tienen miedo de creer en la profundidad. Que esta revelación te lleva a buscar la verdad, no en los hombres, sino en Dios mismo. ¿Alguna vez has visto algo como? Comenta a continuación. Si este mensaje le habló, regístrese para recibir más revelaciones como esta.